Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Corazones de todas aquellas personas que no te conocen a ti, Señor. Aquí hay personas que ya se acostumbraron a vivir una religiosidad y piensan que al morir habrán de tener derecho a estar en tu presencia. Algunos también piensan que con su presencia física es el todo por el todo y nunca han hecho una profesión de fe y no se denota frutos en ellos cuando no es en nuestra presentación física, no es el cargar una Biblia, sino el tener un encuentro personal contigo, Señor. Esa comunión, la cual únicamente podemos lograrla cuando tú, Señor, haces la obra sobrenatural del nuevo nacimiento. Afecta a estas personas. Muchos de ellos ya entraron en ese conformismo espiritual, Señor. Sácales, ablanda ese corazón, dobla esa cerviz, ese cuello, Señor, en donde hay un encopetamiento desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, totalmente lleno de orgullo, Señor. Solamente tú puedes hacerlo, porque por nosotros mismos, sin ti no podemos hacer nada. Haz que ellos con tu palabra y la unción de tu Espíritu reaccionen hacia lo que hoy habrá de enseñárseles aquí. También colocamos en tus manos las diversas peticiones y necesidades que hay en medio de tu iglesia. Y también, Señor, de aquellas personas que están viendo, Señor, este mensaje a través de las redes sociales. Obra en ellos, identifícate con ellos también, Señor. Y agrega a tu iglesia a los que han de ser salvos. Te lo pedimos para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús lo hemos pedido todo esto. Amén. Hoy sí vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leerla. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 9. La semana anterior nos quedábamos únicamente con la explicación del versículo 25. Nos quedan 4 versículos más o 5 que explicar, porque dábamos a conocer la cantidad de textos del 25 al 30 y ya no pudimos avanzar, pero hoy vamos a tratar de culminar la temática de esta noche en su segunda parte. Recuérdense que el tema que estamos desarrollando lleva como nombre la osadía de un dichoso, la osadía de un bienaventurado, porque la palabra dichoso significa bienaventurado. Dice el verso 25, lo voy a volver a leer hasta el 30. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Tome su asiento si es tan amable, por favor, hermanito. Tome su asiento.
La osadía de un dichoso. La semana pasada daba como un pequeño bosquejo, algunos le llamamos un pequeño esqueleto homilético, porque ese es un bosquejo homilético. Y hablaba con respecto a la estructura de lo que íbamos a desarrollar. Una idea para recordar, para que usted engrane con lo que yo voy a explicarle y no vayamos a irnos peor que como entramos. Porque algunos de ustedes quizás no vinieron la semana anterior, y si no doy este pequeño resumen, entonces no vamos a poder ubicarnos en la continuación de los demás versículos. Decíamos que hay en la vida personas que tienen autoridad, personas que han sido revestidas de autoridad. Estos que tienen muchas veces autoridad, cuando se trata de aplicarla, la aplican de una manera incorrecta. A eso se le llama no ser un buen administrador de esa autoridad. Dios confiere autoridad, y si hablásemos a quienes Dios precisamente da esa autoridad, bueno, yo lo diría de esta manera: a todas aquellas personas que ostentan un liderazgo dentro de una sociedad, e inclusive, como lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 13, también Dios reviste de autoridades a los legisladores, es decir, a los que gobiernan un país. Dios les da autoridad. Las expresiones que Cristo le dijo a Pilato cuando éste lo tenía enfrente, entonces Pilato pronunció aquellas frases tan conocidas: ¿no sabes que tengo autoridad para absolverte o condenarte? Cristo tiene que colocarlo en su lugar y le dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. O sea que toda la autoridad proviene de Dios. Pero hay de aquel que recibe esta autoridad y no la sabe utilizar de manera adecuada. Ese es el primer punto. Y decía también que a esos que Dios reviste de autoridad, muchas veces estos tienen el grande privilegio de que Dios les dé riquezas. Entonces, cuando hay ese tipo de complemento, autoridad, liderazgo, riquezas, hay personas que no saben tener el control emocional. ¿Por qué estoy diciendo de esa manera? Porque cuando una persona tiene ese privilegio de que Dios le bendiga, porque en Dios radica, la Biblia dice que Dios es el que enriquece, como también el que empobrece. O sea que todo depende de la soberanía de Dios, tanto la autoridad como las riquezas. Entonces, cuando esa persona tiene ese agregar de Dios y no sabe tener el control de sus emociones, esa persona pudiese ser que al estar en un peldaño más, o estar en la cúspide, como decimos nosotros, o en un pedestal, como no tiene control de sus aspectos emotivos, entonces eso muchas veces, las riquezas y la autoridad, hace que una persona se cegue. Bien dice la Biblia, hablando de lo que son, por ejemplo, las riquezas, y lo dice de manera clara: raíz de todos los males es el amor al dinero. No tendría que suceder así. Es decir, las riquezas no son malas, las bendiciones materiales que Dios otorga no son malas. O sea, no es pecado pues tener dinero. Si alguien se enfrascara en tratar de dar enseñanzas en contra de la bendición de Dios, está mal. No ha leído las escrituras, no ha sabido leer de manera rigurosa la palabra del Señor. Cuando en la Biblia se nos presenta personas que fueron ricos, ahí tenemos el ejemplo de Job, era un hombre riquísimo. El ejemplo del padre de la fe, Abraham, era riquísimo. Y otros hombres más. Eso es mencionando con respecto a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Que no dijéramos
En el Nuevo Testamento había una Lidia, vendedora de púrpura, que también era rica, era una mujer comerciante. Ahí tenemos la carta de Pablo cuando escribe a Filemón. También Filemón no era una persona desposeída, sino era una persona que tenía comodidades, tenía dinero. Y pudiésemos añadir muchos más todavía, como por ejemplo Simón de Cirene. Era también una persona riquísima, que fueron seguidores de Jesús. Que no diríamos en el libro de los Hechos de un Cornelio, que era muy dadivoso, daba limosnas, se identificaba con los judíos, era riquísimo. Entonces el problema no está en las riquezas, está en uno. Cuando uno no sabe controlar sus aspectos emotivos, no sabe tener dominio. Si Dios bendice a una persona, esa persona entonces es porque Dios le ha placido el bendecirla. Hay un expositor que dice las siguientes frases, no las vaya usted a malinterpretar, por eso se las voy a explicar. Dice: en este mundo algunos tienen el grande privilegio de ser elegidos por Dios para ser bendecidos, tanto espiritual como materialmente. Y otros no tienen ese privilegio, sino que su privilegio es ser empobrecidos. Entonces, cuando uno menciona estos dos puntos, alguien podría decir que injusto es Dios. Estaría malinterpretando lo que yo estoy diciendo. En ninguna manera Dios no es injusto. Lo que pasa es que Él conoce, Él sabe a quién puede bendecir y Él sabe a quién no. Pero ese es el problema en el ser humano, en el corazón del ser humano. Cuando alguien tiene autoridad y es bendecido en lo material, en lo económico, esa persona muchas veces parece ser que no entiende el por qué Dios lo está bendiciendo. Si dentro de la misma misericordia de Dios, Dios decide en su longanimidad bendecir a alguien económicamente, es para que esa persona reconozca que esa bendición material proviene de Dios. Y esa persona, al tener ese conocimiento, está más, ¿qué le digo? Es más responsable. Tiene una grande responsabilidad en lo espiritual y en lo material, porque la Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Pero ¿qué pasa? En lugar de que esas personas se vuelvan a Dios, lo que hacen es volverse orgullosos. Depositan su amor a la riqueza, lo que acabo de mencionar hace unos segundos atrás. Se ensoberbecen, se vuelven vanidosos, lo que acabo de mencionar, orgullosos, todo lo que termina con oso. Así le pasa al ser humano. Pero ¿qué pasa cuando estas dos cosas están y él no sabe controlar sus aspectos emotivos? Él quiere aplastar a los demás, mira de menos a los demás, y no tiene que ser así. Yo he leído una y otra vez alguna literatura motivacional, y me apego también a la Biblia. He leído de algunos aspectos con respecto al liderazgo, motivacional y liderazgo. Y al recaudar o fusionar estas cosas que he leído, he llegado a la comprensibilidad que una persona, mientras más escale, más humilde tiene que ser. Más humilde tiene que ser. Hay personas que han estado abajo y Dios las ha levantado. Dios ha hecho posible que estas personas escalen peldaño. Es decir, que lleguen a coronar o a concretizar una meta. Más humildes tienen que ser. Mientras más el hombre Dios le bendiga en lo económico, más humilde tiene que ser. Si Dios lo bendice, es para identificarse con el más pobre. ¿Me está entendiendo, hermanito? Pero ¿qué pasa con ese esqueleto homilético? Que cuando alguien prospera, aplasta. Cuando alguien tiene autoridad, aplasta al más pequeño. Y muchas veces, como esa persona está tan ciega, porque se cree grande él, es grande, se cree lo más especial, muchos se han creído dioses al tenerlo todo. Ya les he contado la historia de este señor Rockefeller, uno de los ricazos, uno de los multimillonarios en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando él era una persona que comenzó de poco, con lo poco, él tenía una meta y su amigo le preguntó: ¿cuál es tu meta? Pues llegar a recaudar $1 millón. Y lo logró recaudar $1 millón.
Cuando llegó al millón, entonces viene su amigo y le pregunta: ahora, ¿cuál es tu meta? Recaudar 2 millones. Y cuando recaudó los 2 millones, porque lo logró, su amigo se le vuelve a acercar y le dice: ¿y ahora cuáles son tus propósitos en la vida? Ahora que tienes 2 millones, tener 3 millones. O sea que con el ejemplo que yo le estoy presentando, el hombre nunca se conforma con lo que tiene. Mientras más tiene, más quiere, se vuelve avaricioso, cegado, quiere tener autoridad, quiere tener dinero para aplastar a los demás. Y así sucede en la religión cuando alguien llega a ostentar un liderazgo. O se cree lo más especial, se cree que ya lo tiene todo, que ya lo sabe todo. Así pasaba con estos tipos. Ahora tenemos la idea clara cómo vamos a entender esto. Eran la crema y la nata de la religión en Jerusalén. Ellos creían saberlo todo. Eran aquel tipo de personas que nadie les podía opinar. Son ellos los que mandan, son ellos los que determinan. Nadie opinaba. A este tipo de personas se le llama el sabelotodo. Entonces vea esto. En la narración que estamos dando a conocer, habíamos comenzado a explicar en el versículo 25 que se vuelve a reanudar nuevamente lo que es la entrevista, es decir, el interrogatorio hacia aquel hombre que ahora ya no era ciego, sino que era ex ciego. Y ahora los grandes allí llaman al chico y les decía que muchas veces, como los que están arriba se han inflado tanto, se han hinchado tanto, que están tan ciegos que hasta pierden la noción de qué es lo que está sucediendo en lo sobrenatural. No saben nada. Entonces muchas veces el chico conoce la verdad, y como conoce la verdad, en lo que él habrá de presentar, habrá de tener mayor veracidad el chico con lo que habrá de decir que lo que dice el grande, porque el grande está distorsionado, está cegado, es un mentiroso. Entonces con la verdad, el más pequeño aplastará al más grande. Ahí nos quedábamos. Pero explicábamos el verso 25. Comienza entonces el interrogatorio, y esto se va a tornar bien interesante. En ese interrogatorio, entonces ellos comienzan a decirle con respecto a quién le había sanado. Y dice el verso 25, únicamente lo voy a leer porque ya lo expliqué. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Es decir, que estaban tratando a Cristo de pecador. Pero el hombre dijo: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, ¿verdad? Aunque ustedes lo llamen que es pecador, pero yo no sé si es pecador. O sea, si es común y corriente, si es un fraude. Pero una cosa yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. Interesante, porque el más grande, con autoridad, con mucho material, orgulloso, cegado, mal administrando la autoridad, agarrando al más chico para menospreciarlo, para confrontarlo, ciegos a lo que había sucedido allí con ese hombre. ¿Quién no lo conocía? Cuando el hombre se cega de tal manera, no reconoce lo que Dios está haciendo. Pero el pequeño sí. Pueden decir muchas cosas despectivas de Jesús, le decía yo, pero ¿qué importa? Lo importante es mostrar lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso uno, hermano, no tiene que dejarse llevar por lo que la gente dice. Usted déjese llevar por lo que Dios ha hecho en usted. A que nadie le baje su autoestima, que nadie le aplaque lo que Dios ha hecho en usted, porque el diablo es astuto. Estar en el evangelio no es fácil. Siempre habrán grandes que tratarán de aplastarlo, aún dentro de esta congregación. Habrán personas que tratarán de volverse más espiritual que usted. Pero yo le decía hace unos minutos atrás, como he leído libros motivacionales, he leído libros de liderazgo, siempre en ellos he leído que mientras más tú escales, más humilde tienes que ser. Es decir, no tienes que aplastar a los demás, no tienes que ver de menos a los demás. He leído liderazgo, liderazgo bíblico. El mejor liderazgo, el mejor modelo de liderazgo es Cristo. Él era el Hijo de Dios.
y nunca utilizó títulos pomposos. No, Él es el Dios hecho carne. Y cuando Él anduvo hace 2000 años en las tierras de Jerusalén, Él era el humilde carpintero, con una túnica de un solo tejido que demostraba su carácter, cuán templado era, no era voluble. Entonces el Hijo de Dios como un carpintero, sí, Él era el humilde carpintero. Estamos aquí. Levanten la mano cuántos vienen a oír el mensaje. Vaya, los que no vienen, que les vaya bien. Porque cuando uno viene a esta iglesia, viene a oír la palabra, no viene a oír otra cosa. Y muchas veces lo que se enseña no agrada. Es cuando uno está desconectado. Y andaba el humilde carpintero. Imagínense que Él se hubiera demostrado en su gloria. Si Él es el dueño de todo, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Pero así andaba Él, humilde. Y tan humilde era Jesús, hermanos, que Él no vino, cuando Él no vino para que le sirvieran. Los liderazgos de hoy. No, hay quienes quieren mandar, haga esto, y ellos nos enlodan. ¿Creen que eso es liderazgo? Yo he leído varios conceptos de liderazgo, definiciones. Leí uno que decía, liderazgo es cuando tú tienes seguidores. Es muy bonito eso. ¿Y a quién no le gustaría tener seguidores? Todo mentor tenía discípulos, todo mentor tenía seguidores. Pero lo que no escudriña uno es esto: ¿cómo es que se hacen los seguidores? ¿Cómo es que se hacen los discípulos? Cuando tú eres el modelo, cuando tú eres el primero que se enloda, entonces van a haber otros que te van a ver y lo van a hacer igual que tú. O sea que no hay liderazgo que solamente actúe con prepotencia o mandando sin haberlo hecho antes. El liderazgo de Cristo es un modelo. Yo lo digo de esa manera porque lo he leído. El Señor tuvo el atrevimiento de lavarles los pies polvorientos, sucios, a sus discípulos. A sus discípulos. Y no quería uno de ellos que se los lavase. Entonces viene el Señor y le dice: si no te dejas lavar los pies, entonces dice el Señor, no tienes parte conmigo. No está refiriéndose a perder la salvación. No tienes comunión. A eso se refiere. Y se los lavó. Ellos no podían concebir lo que el Maestro Jesús estaba haciendo. Algunas congregaciones lo han tomado eso como una ordenanza, pero esa no es una ordenanza. Las ordenanzas únicas que hay establecidas en la Biblia es el bautismo en agua y la Santa Cena. Pero ¿qué es esto que Jesús estaba haciendo? Ejemplo. Él dijo estas expresiones: así como yo lo he hecho con ustedes, también ustedes háganlo. Como diciendo, con otros ejemplo os he dado. Si Él lo hizo con ellos, ellos tenían que hacerlo con otros. Ese es el modelo de liderazgo. Este tipo de liderazgo chueco, que como eran fariseos, eran pertenecientes a la secta de los fariseos. No, ellos, no hay nadie que se les igualara a ellos. Ellos podían tener la autoridad de confrontar a quien sea y no había problema. Y de tratar como ellos quisiesen a quien quisiesen y no había problema. Imagínense, tratando de pecador a Jesús. Y este hombre no lo miraba, a él me importaba poco si era pecador. A mí lo que me importa es que yo era ciego y ahora veo. Es eso. Pero esto no nos dejamos así. Ahora vamos a desprender a la segunda sección, la segunda parte del tema. No pierda la sintonía del mensaje, por favor. Dice el verso 26: le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? O sea que seguían actuando de manera terca. El insensato así es. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ellos volvieron a reanudar el interrogatorio del hombre que había sido curado, preguntándole con respecto a la forma en que le había abierto los ojos nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te hizo? Cuéntanos. Dice, hermano, si usted es lector, la cosa es leer a lo rápido, pero otra cosa es leer despacio en lo que ya hemos leído, en lo que hemos explicado. Anteriormente se había hecho otra pregunta, pero ahora la pregunta iba dirigida a la identidad
a la identidad del que había obrado el milagro. Ahora preguntan cómo se había obrado, que es una cosa diferente. O sea, ¿cómo se obró el milagro? ¿Qué te hizo? Ellos querían saber eso. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Si usted denota aquí, en esta reanudación del segundo interrogatorio, de una manera tremenda o extraordinaria, lo podría decir, lo que aquí queda de manifiesto es la necedad de estos hombres malvados, porque eran malvados. ¿Qué tal si ellos mejor hubiesen decidido dejar las cosas así? Pero no, hay que llevar esto hasta el último momento, ¿verdad? No vamos a dejar esto así. Queremos evidencias. Queremos que nos diga cómo es que se efectuó ese milagro. O sea, que ellos tenían un espíritu malévolo para que el interrogatorio continuase. Es porque había ese espíritu en ellos malévolo y irrazonable. Ellos se precipitan inconteniblemente y lo están haciendo ante un pobre y humilde judío, porque era pobre y humilde. Imagínense el grande, hermano. ¿Cuántos no pasarán experiencias de ese tipo? ¿Cuántos no pasarán que alguien quizás, o lo experimenten, que alguien hacia ellos arremeta de manera despectiva, o lo vean de menos de la cabeza hasta los pies? Existen ese tipo de personas todavía, que son arrogantes, que son, hermanos, malvados, malévolos en su comportamiento e irrazonables en lo que hacen en contra de otros. Y aquí está el grande, tiene abajo al chico. Pero aquí hay un detalle a considerar. Es que este era pobre y humilde judío, pero con el privilegio de que Cristo lo encontró a él. ¿De qué sirve tener autoridad? ¿De qué sirve tener riquezas, poder? Y eso no sirve de nada. El que lo tiene y no tiene a Jesús es un pobre miserable. Pero el que tiene a Jesús y es pobre, humilde, lo tiene todo. Que dijo Cristo en el monte de las bienaventuranzas, cuando Él les enseñó en el monte de las bienaventuranzas, ¿qué dijo el Señor? Dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Está diciendo bienaventurados los que no tienen nada económicamente. No se refiere a eso. Escuchaba una enseñanza de la persona que la estaba dando y decía: nosotros somos felices porque nacimos en un mesoncito, y la Biblia dice que somos pobres, somos bienaventurados. No se refiere a eso, a lo económico. Un pobre en el espíritu es alguien que no tiene de qué sostenerse. Un pobre en espíritu es alguien que no se puede prodigar la salvación a sí mismo. Tiene que depender de Dios. Y todos los que estamos aquí somos pobres en el espíritu. Usted es dichoso igual que este hombre. Entonces, ¿qué preferiríamos nosotros si se nos diese elegir? ¿Riquezas, fama, grandeza, o ser un pobre en el espíritu? Bueno, usted para que entienda mejor lo que le estoy diciendo, la Biblia dice que el que tiene a Dios lo tiene todo. ¿De qué sirve, dice la palabra de Dios, que el hombre se granjee el mundo y pierda su alma? Eso no sirve de nada. La felicidad del hombre no consiste en sus riquezas en las cuales éste posee, sino en tener a Dios en el corazón. O sea que aquí nos tiene que importar poco que alguien nos vea de menos. No, que nos vea de menos, ese es poco. Está bien cuando alguien va iniciando la vida espiritual, se siente mal y dice: ay, me siento de malestar. Los hermanos, ¿cómo se me quedan viendo? A usted que le importe eso. Aquí no viene porque se le queden viendo, aquí viene porque usted es necesitado de la palabra. O que alguien quizás esté conversando y como uno viene con trauma, ¿verdad? Viene traumado del mundo, como allá afuera toda la gente lo hacía leña, y usted trae eso para acá. Y si ve a alguien conversando y riéndose, dice: están riéndose de mí. Quítese de eso del cerebro. Hay gente que se está riendo porque es feliz, y también hay chambrosos.
Pero ¿a usted qué le importa eso? Pues usted no viene por los que le critican o por los que le difaman a través del Facebook, a través de ¿cómo le llaman? De la otra aplicación, WhatsApp, de la WhatsApp. Porque le escriben en el WhatsApp que usted no sirve para nada, que usted es aquí, que usted, amigo, ¿a usted qué le importa eso? Siempre van a haber detractores, siempre van a haber personas abusivas que se van a abalanzar en contra suya. Ellos pueden estar allá arriba y usted puede estar abajo, pero ¿de qué sirven las posiciones en este mundo? Es más importante estar en los lugares celestiales con Cristo que estar acá. Es eso. No, algunos son tan sencillos y frágiles. No, yo no voy a ir a la iglesia. No, yo voy a abandonar mis privilegios. Como que si el hombre te los dio. Aquí los privilegios es Dios quien los da. Aquí no es porque alguno tiene cuello conmigo o mucho acercamiento. No, señores, es Dios quien los da. Si tú crees que es el hombre que te los dio, bótalos y vete al mundo. Tú eres chico y levanta tu cabeza. Pero ahí estamos viendo los hombres tercos ante el humilde. Pero quiero que vea esto, hermano. Aquí hay unas expresiones que contienen sabiduría en el versículo que estamos explicando, que es el 26. ¿Cómo te abrió los ojos? El verso 27, él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Qué está dando a entender ahí? Acuérdese que aquí alrededor hay gente, hermano. Hay gente. Ellos lo agarran al pobre humilde judío enfrente de esa gente. Alguien decía esta frase: mientras más avergüences a una persona en público, más va a escarnecer. Pero esa es insensatez. Si tú avergüenzas a una persona en público porque tú quieres salir en caballito blanco, la Biblia dice lo contrario, que si una persona dice ser humilde, dice ser espiritual. Si tú quieres espiritual, entonces si vas a corregir a alguien, ¿por qué no lo llamas aparte? No, en veces utilizamos el púlpito, en veces decimos cosas incoherentes, en veces lo agarramos en grupito. No, si tú eres espiritual, eres humilde, llámalo. Tú que eres espiritual, llámalo aparte. Y reconvénele a esa persona si es que anda desalineado. Aquí lo avergonzaron a él ante este segundo interrogatorio, pero él los va a avergonzar en público también. ¿Por qué digo esto, que los va a avergonzar en público? Por la respuesta del versículo 27. Por esa respuesta: ya os lo he dicho y no me habéis querido oír. Le voy a decir esto, hermano. Es obvio que a estas alturas en que este hombre está aquí siendo interrogado, ya no era el mismo. Sigue siendo pobre, humilde judío y dichoso, bienaventurado, porque había recibido la vista. Pero esa respuesta: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, como diciendo, ustedes son insensatos. Son un chico avergonzando a un grande, Eso no es fácil. Alguien diría, esa es falta de respeto de alguien que no tiene una estatura espiritual. Pero él tiene la verdad. Él recibió de la verdad. No conoce la verdad hasta este momento. Porque una cosa es que tú recibas de la verdad y otra cosa es que la conozcas. Aquí hay amigos, por ejemplo, ustedes reciben de la verdad, pero no la conocen, muchos de ustedes. Porque una cosa es que Dios haga salir su sol sobre ti, y muchas veces tú no conoces quién hace salir ese sol. Muchas veces es que tú veas la lluvia, pero tú no conoces quién es el que te da la lluvia. Tú lo oyes de nombre, pero no lo conoces. ¿Explico? Una cosa es que tú recibas, pero otra cosa es que tú lo conozcas, quién es el que te da, quién es tu benefactor. Qué lindo es eso.
Los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí conocemos quién es nuestro benefactor. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo de Nazaret. Por eso la respuesta no es incoherente. Ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír. Los avergüenza. Pero aquí, aparte de avergonzarlos, hay un detalle también que añadir. Y es que este hombre, vuelvo a repetir la frase, ya no era el mismo. Ya su paciencia se había colmado. ¿Y cómo no? ¿Cómo no se iba a colmar la paciencia de él? Si estaban repitiendo lo mismo que le habían preguntado. Eso es ya rebalsar el vaso. Y era absurdo estarle repitiendo lo mismo. Pero de ahí las expresiones de él. Ya no podía soportar, ya no podía aguantar. Y él tiene que decirle: ya os lo he contado toda la historia y no tengo más que añadir. Ya no, ya basta. Así es el insensato, así es el legalista. Y eso es lo que da a conocer el versículo 28. No habéis querido oír. Y ahora viene la otra frase: ¿por qué lo queréis oír otra vez? Dice que aquí, en el versículo 27, el pobre judío está utilizando sarcasmo. ¿Por qué? ¿Lo queréis oír? Como diciendo: me están preguntando ustedes a mí porque están interesados en él. Ese es utilizar sarcasmo. Pues sí, porque usted sabe que alguien, hermano, actuando de manera terca y está repitiendo lo mismo. ¿Y quién te sanó? ¿Cómo fue que te curó? Dinos cómo sucedió eso. Es ser terco uno. Y lo otro, uno puede entender que si la persona está preguntando y saturando, tokmai, saturando con preguntas, dinos, es porque algún interés tiene. Es como que usted le preguntara: ¿dónde te congregas? ¿Dónde te congregas? ¿Dónde te congregas? Y las personas no les gusta venir aquí. ¿Para qué preguntan, pues? Si preguntan es porque están interesados. Es como cuando le dice: ¿y ahí qué es lo que hacen? ¿Y ahí qué es lo que reciben? Y a cada rato le interrogan a usted: ¿por qué no vienen, pues? ¿Por qué no experimentan en carne propia lo que aquí se recibe? ¿Ah? Alguien mandó al correo hace muchos años, mandó al correo diciendo que todo lo que realizábamos aquí era un montaje. O sea, que esta cantidad de gente no existe, y que las conversiones no existen, que las sanidades no existen. Ese es blasfemar contra el Espíritu. Lo que acabo de agregar en segunda instancia. Lo primero no, pues, que aumentábamos a todo. Entonces, y terminó llamándome desde Estados Unidos. Es pastor, hace 11 años terminó llamándome y me dijo: ¿es realidad lo que están pasando por internet? Venga y compruébelo. Y vino. Porque así es, que una persona esté actuando de manera así constante, está interesado. Y por eso él utiliza sarcasmo acá en el versículo 27. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceos sus discípulos? Sarcasmo. Si me están preguntando es porque ustedes están interesados en él y también quieren ustedes hacerse sus discípulos. Acuérdense que la palabra discípulo significa alumno o aprendiz, o como usted quiera tomarlo de manera literal, seguidor. ¿Queréis ustedes ser sus seguidores? Los está avergonzando, hermano, el chico. Aunque él ya llegó, ya rebalsó, ya no tiene la misma paciencia de antes, y por eso responde así, con sarcasmo. Ahora, cuando alguien es chico y se defiende, el atropello siempre te va a venir. Y te va a venir como un tsunami. ¿Usted sabe qué es tsunami? Una ola gigantesca para aplastarte. Si este se volvió respondón, y en lugar de decirnos ¿qué te sucedió? ¿Cómo te abrió los ojos? Y respondernos, se ha vuelto respondón, se ha vuelto irrespetuoso. Porque esa frase que les acaba de decir con sarcasmo, ellos no son tontos. Es decir, que ellos no son lentos
para digerir lo que les está diciendo. Ellos entienden rápido. Y como entienden que él está utilizando sarcasmo, lo van a atropellar. Un carrito no es poquito cuando alguien le pega un carro, una rastra. O sea que le van a echar la rastra. Porque estoy diciendo esto. Veamos lo que dice el versículo 28. Dice, y le injuriaron. ¿Qué dice que hicieron contra él? Dice que le injuriaron. Injuriar. Sí, le injuriaron. La injuria es un insulto. Pero ¿qué más le dijeron? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Esa es la injuria. Tú eres su discípulo. Si usted denota la respuesta de estos fariseos, no crea que es como yo estoy explicando ahorita. Usted oye fuerte porque estoy hablando a través del micrófono. Si me quitara el micrófono, se oiría menos la voz, menos lo que yo le estoy enseñando a usted. Pero aquí cuando ellos responden, ¿cómo responde una persona enojada? ¿Usted cómo le responde a su esposo en la casa cuando está enojada, hermana? ¿Ah? Sí, mi amor. Se lo quiere opacar con el grito al Señor. ¿Cómo responde usted, hermano, cuando está enojado en su casa? No. Con los ánimos calientes, cualquiera se sobrepasa. Y máximo cuando le están profiriendo un insulto, cuando le han faltado el respeto. ¿Cómo actuaría usted en contra de un hermano que le falte el respeto aquí en la iglesia? Le doy un beso. Sí, lo creo. Aquí ellos le hablaron fuerte. Dice un escritor que utilizaron una palabra fuera de tono. Una palabra que se dijo fuera de tono conduce a otra, al sarcasmo. Y si el sarcasmo se da, entonces se dice una palabra más fuerte todavía. Y por eso es que como él actuó con sarcasmo, indujo a sus interrogadores a utilizar la frase que dice ahí, de injuria. Le injuriaron. Y no se quedó así nada más. Tú eres su discípulo. Pero ¿qué con eso cuando le dicen tú eres su discípulo? Bueno, hay que entender estas expresiones. Porque al decirle tú eres su discípulo, estos tipos, en su pensar, para ellos les indignaba, escúchenme, les indignaba lo que el mismo ex ciego les había dicho. ¿Queréis ser vuestros discípulos? ¿Queréis ser sus seguidores? Les indignaba esas expresiones. ¿Por qué? Porque ellos tomaban a Cristo como alguien pecador, como alguien que él mismo se había colocado y que no tenía ninguna autoridad, que no era enviado de Dios. Y decirles queréis ser vosotros sus discípulos es indignante. ¿Por qué? Porque ellos no podían ser discípulos de un cualquiera. ¿Me explico? No, tú eres su discípulo. A él se le incriminan, a él lo injurian. Tú eres su discípulo. Es decir, tú nos dices eso a nosotros, pero en la clase que tú estás, en lo más bajo, tú eres el seguidor, nosotros no. Tú eres el que está interesado en él, nosotros no. ¿Por qué? Ahí es donde hay una diferencia. Y esto es muy importante entenderlo. Dice el pastor John MacArthur, en uno de sus libros, leía esto yo: cuando alguien se cree más que otro en lo espiritual, estás cambiando de élite. Ustedes saben que en la sociedad hay 3 tipos de clases. La sociedad, los hombres las han dividido en 3 clases. Pero eso en la Biblia no es así. Está la clase alta, la clase media y los pelagatos. ¿De cuál somos nosotros? No, usted no es pelagato. Nosotros no somos pelagatos. El que tiene a Cristo no es un pelagato. Usted no es cualquier persona.
Usted tiene el sello del Espíritu Santo, es morada y templo del Espíritu Santo. ¿Ah? Somos coherederos con Dios. ¿Es pelagato usted? Las mentes distorsionadas han dividido la sociedad en tres aspectos: alta. Entonces, los que están en lo alto son la élite. Aquí tenemos varias familias en las cuales se dividen las riquezas en nuestro país. Antes eran 14 familias, hoy son 10, han disminuido. Son la élite. Oh, la élite, nadie puede tocarla, señores. Por eso es que cuando hay conflictos bélicos en un país, la élite nadie la toca. Vaya a ver usted las guerras que han habido en otros países. No, hombre, si usted, por ejemplo, conoce la historia de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, va a entender esto. ¿De dónde agarraban tantos soldados para enviarlos a combatir y querer ganar lo que es el sur? Porque Vietnam estaba dividido en norte y sur. Norte era el Vietcong, el sur era respaldado por los Estados Unidos. Norte, la Guerra Fría, era respaldado por Rusia y China. Eso se llama la Guerra Fría. Entonces, ellos hicieron 3 ataques para ganarse lo que es el sur, unir el sur. No, hombre, en el primer ataque que tuvieron para poder conquistar el sur, hubieron 75,000 muertos. Solo de los Vietcong en esa historia. Y ya no digamos los otros 2 intentos que tuvieron. Hay un total de casi 350,000 soldados Vietcong que murieron. Pero este es lo duro cuando uno digiere y escudriña las élites. Entonces, los mismos del Vietcong norte se dieron cuenta que todos los soldaditos, niños de 16, de 15, de 14, algo otros, porque los pesaban para ir a la guerra, y estaban tan motivados de querer combatir y matar a estadounidenses, que algunos, como los pesaban en pesas, los más chicos se metían piedras en los pantaloncitos y solo así cuadraban el peso y los mandaban a combatir. Pero llegó un extremo en 1968 que comenzaron a abrir su mente y sus ojos, los del Vietcong, de tantas pérdidas de vida. Estaban tomando los campesinitos, los que sembraban arroz, los que cultivaban arroz, pero comenzaron a chequear, muchos de ellos, que la élite de los que estaban detrás de los propios del Vietcong no iban para donde los mandaban a sus hijos a estudiar a Rusia. Ellos no podían ir a la guerra porque eran los hijos de los propios dirigentes, la élite. Veámoslo en Estados Unidos, como el reclutamiento era forzoso desde que comenzó esa guerra que duró muchos años. No, a los que estaban sin estudiar, trabajadores, tenían que prestar su servicio militar. Pero de allí comenzaron a irse a las universidades, a colocar los buses y a meterlos a la fuerza. Pero ¿qué pasó después? Como en los Estados Unidos siempre han habido élites, los riquitos, estudiantes en otros países, hermano, ¿qué los andaban tocando? Ninguno de la élite murió en la guerra de Vietnam. ¿Qué con la élite? Esto de las élites en las sociedades, los que se creen grandes, eso muchas veces el diablo quiere meterlo en la iglesia. Aquí no hay élites, aquí todos somos iguales, señores. Yo estoy aquí en esta plataforma, pero no soy más que usted. Al contrario, yo soy servidor suyo. Yo vengo a alimentarlo a usted. O sea que yo le estoy sirviendo. Yo le estoy partiendo el pastel a usted para que se lo coma, por no decir otra cosa. Y a veces desperdiciamos el mensaje y no lo oímos. Ah, no, usted tranquilo se viene a sentar. Usted tranquilo bebe agua acá. Yo le sirvo y todavía me pide más. Pues le doy más, porque para eso estamos, para darle más. Pero no me pida pisto, la palabra le voy a dar. ¿Ah? Es esto lo que tengo que darle yo. Ese es mi servicio hacia usted. Aquí no hay élites. Ah, que porque a alguien ya se le puso un nombre, ya se quiere dividir de lo demás, de la chusma. Seguimos siendo iguales, comprados con la misma sangre del cordero. Y no hay élites, señores. Entonces el pastor John MacArthur dice que eso no se tiene que pasar por alto en las iglesias. Porque hoy las iglesias, las congregaciones, la gente, algunos de ellos se han convertido en la élite religiosa. Una élite religiosa. Nadie los toca.
Nadie. El que tenga oídos para ir, que escuche lo que estoy enseñando a la luz de la palabra del Señor. Si usted menosprecia lo que yo enseño, es su problema. Hay que le vaya mal. Es esto, la Biblia, lo que tenemos que digerir. Entonces, no, como él no era de la élite, no era de los religiosos, del Sanedrín. Entonces, tú eres discípulo del que ellos menospreciaban, del nazareno, del pecador. Nosotros no. Siga leyendo, por favor. Vamos a captar la idea en todos estos versículos que nos hace falta desarrollar. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Eso se oye muy bonito. Muy bonito se oye, cuando es un grande compromiso decir esas palabras. No, tú eres uno de esos discípulos. Tú eres uno de esos discípulos. Pero nosotros somos, ¿de qué dijo? ¿Qué eran? Discípulos de Moisés. Qué chulo. Es como aquel que dice en Corintios: no, sí, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Cefas, yo soy de Cristo. Qué espiritual. Cuando uno es el que siembra y otro riega y otro es el que recoge. No, pero nosotros queremos tornar una élite. Como algunos dicen: yo no voy a la iglesia si no está el hermano Wilber. Váyase al diablo. Así se lo digo de esa manera. Yo no lo puedo mandar a otro lugar, porque hay gente que idolatra a los pastores. Esté yo aquí o no esté, algún día o falte semanas o meses, su compromiso es con Dios, no es conmigo. Levante una de sus manos y diga conmigo estas palabras: mi compromiso no es con el pastor Wilber. Yo tengo un compromiso más grande que con él, y es con Dios. No, algunos cuando ya no le ven el cachito, uno dice: si el hermano se va, me voy yo. Carnudo. Usted no es así, hermano. Yo no he formado élites aquí. Aquí hay muchos pastores que van a predicar después de yo. Aquí yo no he hecho discípulos solamente para mí. Son discípulos del Señor. Y bueno, que Juan hubiese hecho su propia élite, ¿verdad? Y vénganse, no, solamente a mí. Y si yo me muero, ustedes pues se van a quedar solos. No, Juan sabía que su tiempo se le iba terminando. Y por eso es que por ahí venía Cristo caminando cuando les dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios, como diciendo, es decir, mi tiempo ha llegado, pero ahora se lo voy a trasladar al Señor. A Él es a quien ustedes tienen que seguir. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso algunos quieren formar sus propios grupitos. Grupitos, el que ora más. Así arman. En vez de ni vienen a los ayunos aquí, por allá arman sus grupitos. ¿Por qué no vienes aquí? ¿Por qué no respetas lo que en la iglesia te dice? No, porque allá hacen cosas indebidas. Allá se ponen a profetizar cosas fuera de la Biblia. ¿Por qué no profetizas aquí? Si tu profecía es de Dios, es aquí donde tienes que desarrollar tu profecía. Arman sus grupitos que no se junten con aquellos. Nosotros somos más espirituales. Aquellos son carnales. Que el Señor reprenda al diablo. Decir eso, discípulo de Moisés, es un gran compromiso. Es un gran compromiso. Porque esa frase, hermano, tiene su significado. Todos sabemos a la luz de la Biblia que Dios nombró a Moisés para que fuera maestro y legislador y líder dentro del pueblo de Israel. Más de 3 millones de personas lo sacó. No, ¿y quién no tiene en eminencia en Israel hasta hoy en día? Lo tienen en lo alto, Moisés. Pero ¿quién es, pues? No, nosotros seguimos únicamente aquel que Dios ha determinado colocar. Pero Jesús, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Él? Nosotros discípulos de Moisés somos. Y dice el verso 29: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Despectivamente, a ese. No, Él no tiene ninguna autoridad. ¿Quién lo ha colocado? A saber quién lo colocó. Bueno, todos sabemos que Cristo fue enviado por el Padre,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero como el mundo no lo conoce, ni mucho menos la élite, nosotros no somos seguidores de Él, somos seguidores de Moisés. Dios habló a través de Moisés, Dios colocó a Moisés, pero no sabemos nada. Verso 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso. Ya escuchó el atropellamiento que están haciendo en contra de él, injuriándole, aplacándolo más, porque arremetieron con todo contra él, hermano. El hombre les dijo: pues esto es lo maravilloso. Ustedes lo están tratando así, dicen que no tiene autoridad, ustedes me tratan que yo soy discípulo de él, y ustedes dicen que son discípulos de Moisés. Está bien, está bien, está bien. Pero ahora él les dice: esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Estaban tan cegados que no se daban cuenta que el Mesías estaba frente a su cara. Pero una cosa les dijo este hombre: a mí me abrió los ojos, me los abrió. Y este es lo duro, hermano. Cuando alguien está allá arriba, tiene autoridad, tiene riquezas, no, aplasta y se cega. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser rico, tener autoridad, estar cegado, o tener los ojos bien abiertos? Si a mí me dieran a elegir como pastor, yo prefiero quedarme así. Prefiero ser ignorante en muchas cosas, pero no analfabeta en lo espiritual. Hay personas que se la llevan de sábelo todo. No, yo conozco esto y a mí nadie tiene que enseñar. Prefiero no conocer nada de las materias del mundo, pero conocer al que salvó mi vida. Es eso lo importante. Es eso lo más relevante. Y esto tiene su aplicación. Y quiero que usted me preste toda la atención, porque esta experiencia se repite en la historia bíblica del Antiguo Testamento. Los que leemos la Biblia, los orgullosos gobernantes contra el más pequeño. Pero bienaventurado, dichoso este hombre, porque pudo recibir el milagro de Jesús. ¿Cuál es la primera experiencia que denotamos en el Antiguo Testamento para ir soltando ya y aplicar el mensaje? ¿Se recuerdan ustedes, hermano, de los siervos de Faraón? ¿No han leído ustedes de los siervos de Faraón, verdad? Sí, en Éxodo se relata. Porque Faraón tenía siervos. Decir siervo es decir un esclavo. Tenía esclavos. ¿Qué vieron los siervos de Faraón? Vieron el dedo de Dios moviéndose en las 10 plagas. Repita la frase conmigo: los siervos de Faraón vieron el dedo de Dios moviéndose en las 10 plagas en Egipto. ¿Y Faraón lo vio? Le pregunto. O sea, aquí se repite la historia. Los más pequeñitos, digamos, no mencionemos el dedo, vieron la mano de Dios, porque fue la mano poderosa de Dios quien obró allí. Los más pequeñitos. ¿Y Faraón? El corazón de Faraón estaba endurecido. Muchas veces los más pequeños son los que ven cosas grandes, y los más grandes son los que están cegados. Es la primera experiencia. Segunda experiencia: los siervos de Naamán vieron la sabiduría del consejo de Eliseo. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando a él, hombre enojado, no salió a recibirlo Eliseo. Él quería que lo siguiera con pompa, así como hacen aquí cuando alguien importante viene, algún embajador, y le llevan hasta el grupito del cuartel. Así quería Eliseo que el Naamán que lo recibiera Eliseo. Ni salió a recibirlo, sino que le mandó un mensajero y le dijo: ¡pum! Allá llegó. Y Eliseo, ¿dónde está? No vino. Y enojado el hombre, y solamente el mensaje le decía: dice el profeta de Dios que te vayas a bañar. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted? Que de repente usted venga buscándome a mí y yo le diga: dígale al hermano que está en el portón, espero que se vaya a bañar. Ya no viene a esta iglesia. Usted con que se enoja cuando yo le digo: váyanse al diablo. Hay algunos que se incomodan. No, si usted está bien con el Señor, ¿por qué se va a ir al diablo? El que se va a ir al diablo es el que está mal, el que quiere anhelar el mundo, el que ama el mundo. Pero usted ama a Dios, ¿sí o no? Entonces, pues, no tiene por qué sentirse mal. Entonces le mandó el mensajero: dice el Señor que te vayas a bañar,
Porque dice que si te bañas, te zambulles 7 veces en el Jordán, vas a quedar sano. Ah, no, es orgullo. Y comienza a recordar los ríos que habían allá en Asiria. ¿Acaso el Abán y el Farfar no son mejores ríos que el de Pampe? El orgullo. Los siervos oyeron. Aprendamos de esto. Oyeron las palabras que contenía sabiduría, que salieron de la boca de Eliseo. Vieron la sabiduría de su consejo. Pero ¿cómo estaba el corazón de Naamán? Estaba airado, enojado y orgulloso. Así pasa en los más grandes. El más chico siempre es el que oye. Y de igual manera, a menudo cuando alguien se encuentra en una posición elevada, los grandes y los nobles son los últimos en aprender las lecciones espirituales. Pero ¿qué pasa con los más pequeños? Bueno, frecuentemente los pequeños que están sin posesiones y sin posición son los que más abiertos tienen los ojos. Y así sucede en esta vida. No, los más grandes vienen cuestionando. A mí me gusta que esta iglesia se llene de gente pobre, gente que no tenga nada. Y no importa que les cueste diezmar, porque les cuesta, pero son los que más diezman, son los que más ofrendan. Ah, pero cuando alguien ya gana miles, no le cuesta cuando está contando ya el cambio del cheque, o lo va a sacar a la maquinita esa que le da pisto, lo cuenta y dice tener que dar $1000 de diezmo. No dan nada. Sigue una persona que vino aquí, ya no está aquí, anda en el mundo. Entonces agarró un sobrecito y llegó a la librería y ahí dijo: ay, aquí lo voy a entregar. No, mi esposa le dijo: entregalo al folí, échelo. No es que aquí es que me siento tentado el quererlo sostener. No, aquí el que da, porque está agradecido. Pero como tenía posición, esta persona tenía mucho dinero, le costó, hasta le temblaba la mano para querer dar. Yo no sé si así temblando lo iba a echar al folí. Pero ¿qué hace un pobre, el que vende papaya en el mercado? Vendió 10 papayas hoy. ¿Qué dice? Vendí 10 papayas, 5 invertí, gané 5 en 5 papayas, ganó $3. ¿Cuánto es lo que parte de diezmo el que vende 5 papayas? $3, ¿cuánto es de diezmo? ¿Ah? Correcto, eso es, la 10ª parte de $3. Es eso. No le cuesta. No, pero el que tiene más, no, dice, echarlo. Y a saber para qué lo van a ocupar. ¿A usted qué le importa? No ande preguntando. Su compromiso es darlo. Ah, no, pero los cuesta. Pero cuando antes no tenían nada, ahí andaban pidiéndole a Dios favores, ¿verdad? Pero es mejor estar aquí abajo que estar arriba. Así hay siempre personas que tratarán de llevar hacia medio mundo con tal de lograr su éxito, de escalar hacia arriba. Así se da esta experiencia, se repite una y otra vez. Así son las lecciones que se presentan. Por eso es que el cristiano pobre no debe de avergonzarse jamás de su pobreza, es un privilegio. El orgulloso, mundano, incrédulo, que es pecador, ese sí es un pobre diablo, porque no tiene nada. El que no tiene a Dios no tiene nada. A mí me da risa aquellos que sacan sus cuestioncitas en el internet, y aquí estuvieron en este lugar, aquí estuvieron en esta iglesia, y sacan, y ahí se ven aquí, allá, montándose un avión. Móntate los aviones que quieras, pero un día la iglesia que estamos aquí nos montaremos en un avión diferente. ¿Ah? No, hombre, hermano, o sea, que nadie te dé carita, pues. No, pero ya ellos no, ya dejaron. ¿Y quiénes, hermano? Arman sus propios tamales. Aquí no vienen porque esta es una iglesia de pobres. Una iglesia de pobres. Hubo alguien que vino y se fue a revisar los vehículos. ¿Y sabe qué me vino a decir en la oficina? No, hombre, me dijo, hermano, me dice, aquí no hay nadie, todos a nivel suyo. Me dice, aquí no hay carros, me dijo, aquí no hay de aquellos carísimos carros alemanes. Yo no vi, me dijo, ninguna Patrol 2018 aquí, todos los carros viejos, me dijo. Yo por eso es que me fui, me cambié, me dijo, para perdón, ya iba a meter la pata. No, hombre, iglesia de ricos, me dijo. No, hombre, iglesia donde hay aire acondicionado. No, hombre, aquí huele a momia, porque ahí está la momia al otro lado. Aquí tenemos el mejor aire. Aquí está el Espíritu Santo en este lugar. Aquí está la gloria de Dios que cae. No, pero ya ellos
Se quieren apartar porque van progresando, cuando antes eran vendedores de papas en el mercado. Y ese es digno, tener un trabajo, venta de papas, venta de tomates, venta de plátano, porque es lícito. No, pero como ellos progresan, ya no, ir a la iglesia. No, hombre, esas pupusas que venden en el chalet. No, hombre, allá hay unas pupusasas en Santa Ana. Sí, pupusasa, pero cada pupusasa te cobran $2 por cada pupusa. Y aquí apenas quieres pagar los 35 o 25 centavos que vale la pupusa. Hasta enojados comiéndose. Y este café, hasta quieren más azúcar y no pagan. No, pero ya cuando progresan, cambia. Ya no dicen pupusas, no, que pupusasas. Ya no dicen tamales, no, que tamalazos. No, se van cambiando hasta la forma de hablar, ¿no? Con esos hermanos no te juntes vos. Ese diaconito, ese diácono sequito. No, hombre, no, hombre. Ese diácono no, con eso, esa chusmi te apartando. Le dicen a los hijos, ya no, con eso no te juntes. Que no nos vaya a pasar en la repetición de lo que se da en nuestro país y el porqué de las pandillas y de sus orígenes. Todo por el menosprecio hacia los más pobres. Que el Señor reprenda al diablo en nuestra iglesia. Aquí tenemos que amarnos los unos a los otros, como Cristo nos ama a nosotros también. Aquí no se crea alto. El más alto, si se cree, tiene que ser servidor de los demás. Démosle palmas. Hay sabiduría en estas palabras. Pero el hombre acá trataron de humillarlo, pero él termina su interrogatorio diciendo estas frases: me abrió los ojos. ¿Cuál será el final de nuestro interrogatorio? A mí no me importa lo que digan, ni los chismes que se den, ni las habladurías, ni los chambres, ni las denigraciones. Al final vamos a decir, cuando lleguemos con el Señor: tú me abriste los ojos. Por ti estoy aquí, no por nadie más. Cuando culminemos nuestra carrera en victoria y muramos con nuestras botas puestas, a Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Cierre sus ojos e incline por favor su rostro. ¿Usted cree que se cree altivo? Usted es el único santo. Todos los demás son carnales. Tenga mucho cuidado. Ya formó su propia élite. Con ese no te ajuntes. Si usted es lo que es porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí. No podemos jactarnos de lo que no somos. La humildad es una de las cosas que nos va a catapultar hacia las victorias futuras, hacia las victorias que se presentarán el día de mañana. Pero cuando alguien se vuelve menospreciativo, burlador, cuídese, porque hasta ahí llegó usted. Una cosa de la cual tenemos que alegrarnos es que tenemos la salvación. Tenemos vida en Cristo. Quiero hacer una oración especial. Tenga mucho cuidado porque algunos de ustedes pronto se van a morir y entran siempre a este templo y se van lo mismo. Todos nos vamos a morir un día, no solamente ustedes. Todos. Hoy estamos oyendo su palabra, mañana podemos estar de cara en otro sitio, ya sea en el Hades o en la misma presencia del Señor. No juegues con tu vida. No juegues con tu vida. Eres joven y la muerte no respeta edad, ni sexo, ni color, papá. Jovencito, niño, niña. Y jugamos. Hace unos días aquí había un niño adelante. ¿Quién no conocía a ese niño?
Ya no está. Ya no está. Pero una cosa hizo: su cerviz fue doblegada a Cristo. Hoy tenemos salud, mañana no. ¿Dónde abrirás tus ojos el día que los cierres sin Cristo? La Biblia no miente. El que rechazó a Cristo va a un lugar de perdición. El que recibió a Cristo va a un lugar diferente. Máximo si usted es alguien que oye el mensaje todos los días. Yo no puedo ser cristiano, no me gusta. No, tú eres resentido con Dios. En lugar de vivir para Él, con Dios no te resientas, porque el que se resiente con Dios la lleva de perder. Hoy en esta noche, el primer llamado que voy a hacer es para reconcilio. Porque fíjense, hermano, estoy sintiendo en mi corazón que algunos de ustedes se van a morir luego. Y se lo voy a decir esto: va a haber un accidente donde algunos de ustedes van a perecer. Y estás mal en el evangelio, no tienes a Cristo. No es que yo te esté amenazando, te estoy dando una palabra de ciencia. Yo no quisiera dar lo que Dios pone en mi corazón, pero si te mueres, lo pierdes todo. Porque te quedas grande y no tienes nada. Cuando la grandeza radica en nuestra humillación. La Biblia dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere su tiempo, Él os exaltará. Hay quien pregunta si hay dones en la iglesia, ¿por qué Dios no nos advierte? Este es uno de ellos. Porque donde verdad hay presencia de Dios, hay dones. Yo no estoy jugando con los dones. Dios te está advirtiendo: te vas a morir, y morirte sin Cristo es un riesgo para tu alma. Que a Dios te puso en alerta, y no es mi culpa. Los dones así es. Muchos les gusta oír dones que se hablen de bendición. Te vas a hacer rico, juega el número tal en la lotería. Que el Señor reprenda al diablo. Si no te pones a cuentas, te vas a morir sin esperanza. Pónganse de pie los que van a reconciliarse con Dios en esta noche. Si alguna persona necesita reconciliarse con Dios, póngase de pie. Tengo 3 minutos y voy a soltar ya, porque el tiempo me ha avanzado. Si alguien necesita reconciliarse con Dios, póngase de pie. Voy a hacer una oración especial por usted. Pónganse de pie las personas quienes necesiten reconciliarse con Dios. Ya pasa el primer minuto. Si alguien no tiene a Cristo y quiere rendirle por primera vez su vida a Cristo, también póngase de pie. Póngase de pie. Yo no he venido para inventar mentiras aquí, ni para poner en miedo. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? Simplemente te solté la palabra de ciencia y no me quedo y duermo bien. Dios bendiga a la dama en esta noche. ¿Quién más corresponde a la invitación de rendirle su vida a Cristo por primera vez en esta noche? Rápido, rápido. Ahí van a oír noticias esta semana ustedes. Y alerta, oído con lo que van a oír. Y pregunten, porque esto que les acabo de decir va a suceder esta semana. Esta misma semana, señores. No juegues con Dios. Deshazte de toda amargura que hay en tu corazón. Tú puedes tener resentimiento con tu papá y tu mamá y con quien te hizo daño, pero con Dios no. Permítele que Él sane tu corazón y será una cosa diferente. 1 minuto me queda. ¿Habrá alguien más quien necesite reconciliarse con Dios? ¿Habrá otra persona más quien necesite rendirle su vida a Cristo por primera vez? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Entonces, pónganse de pie, vamos a orar. Hasta aquí llego. Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.